Hola, le damos la bienvenida al lanzamiento del libro Publicidad para una historia de Empresas Gasco. Soy Nicole Becerra, que la saludo a nombre de Fundación Gasco, y se encuentran junto conmigo Carla Álvarez, quien es jefa de Proyecto Educación, Energía y Patrimonio, y Raimundo Martín, periodista de Gasco, quienes fueron parte importante en el desarrollo, investigación, producción de este libro. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Nicole? Todo bien por acá, Nicole, gracias. Bien, muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. ¿Y qué veremos hoy día? Hoy día haremos un viaje de más de 160 años de historia de Empresas Gasco, la cual la veremos a través de la publicidad, veremos el desarrollo del gas, cómo fue cambiando los distintos hábitos de consumo de los chilenos, cómo se fue cambiando también los hogares chilenos gracias al desarrollo de esta energía. Antes de comenzar a analizar los 5 capítulos que tiene este libro, Carla nos va a contar un poquito de cómo fue este periodo de investigación, de cómo fue el desarrollo, cómo fue recopilar las imágenes, que algunas son muy antiguas, incluso antes de 1900. Así que Carla, cuéntanos un poquito cómo fue este desarrollo y por qué es tan importante para todos nosotros conocerlo. Sí, mira, este proyecto nació en el año 2017 y desde allí comenzamos con un importante proceso de investigación y posteriormente de escritura de los textos que acompañan a estas imágenes que fuimos recopilando. Este proyecto, tengo que mencionar que es un proyecto que está acogido a la Ley de Donaciones Culturales y fueron ellos quienes nos apoyaron para poder hacer este desarrollo. Así que estamos muy contentos de poder lanzarlo hoy día y poder contarles a ustedes cómo ha evolucionado el relato de nuestra marca, una marca que es más que centenaria, tiene 165 años de historia, y poder mostrarles también cómo ha ido evolucionando el tema del consumo energético en Chile, cómo las familias también han cambiado a partir de la introducción, por ejemplo, de nuevas tecnologías en el desarrollo de la industria del gas. Así que los dejo invitadísimos a que puedan conocer un poco de nuestra historia. Tenemos por ahí una lámina que se refiere a los distintos logos por los que ha pasado la compañía, que reflejan muy bien algunos cambios especiales que ha pasado Empresas Gasco, por ejemplo, su forma de producir gas, y eso obviamente ha llevado a un cambio en esta tipografía o los logos que nosotros podemos reconocer como consumidores. El primero es un logo muy bonito que se llama monograma, no es un logo propiamente tal, y posteriormente hemos ido cambiando, nos hemos ido adaptando a las nuevas tendencias también, así que vamos a conocer un poco de este recorrido histórico por esta compañía y por su publicidad, por supuesto. El último logo es el del año que se cambió en el año 2017, cuando se creó un holding para abarcar diferentes empresas y que es el que hoy día persiste. Muchas gracias, Carla, por darnos esta pequeña introducción a cómo fue el desarrollo de este libro, un libro que para los que a lo mejor no les ha tocado trabajar en la producción de un libro, es mucho trabajo por detrás, un periodo de investigación, un periodo de un equipo grande, así que muchas gracias por contarnos sobre esto. Así que vamos a comenzar analizando el primer capítulo como parte de la historia de Empresa Gasco, cómo lo vamos a ir viendo reflejado también en la publicidad, y este capítulo se llama Del alumbrado público a la iluminación domiciliaria, y partimos acá entre 1856 y 1909, y será Raimundo quien nos contará sobre qué trata este capítulo. Sí, muchas gracias, Nicole. Así es, nos vamos bien atrás en la historia, a mediados del siglo XIX, a 1856, que fue el gran hito de la compañía, que lo podemos marcar como el año en que empezó sus operaciones, por decirlo. Ya que ese año, y como innovación tecnológica, podríamos decirlo, se introdujo el uso de lámparas a gas e hidrógeno. Y como primer hecho relevante fue la iluminación de las calles y el Teatro Municipal de Santiago. Ese fue como el gran hito que dio inicio a esta compañía. Y como este libro se refiere a la publicidad, no digamos que fue una época con muchos avisos ni muchos espacios para poder hacerlo, sino que en aquella época eran pequeños anuncios insertos a los periódicos como el que vemos ahí, y que eran principalmente solo texto, no había mucha imagen,
Y en este caso, por ejemplo, se dan a conocer como la oferta que tenía esta tecnología y que era más económica en comparación con lo que se utilizaba en ese momento, como la leña o el carbón. Es importante también que la compañía, que les cuente que la compañía tuvo otro nombre antes de llamarse Gasco, tuvo un par de nombres antes de llamarse Gasco, o Empresa Gasco, mejor dicho, ya que su primer nombre fue Compañía Urmeneta Eastman, luego pasó a llamarse Compañía de Gas de Santiago durante este periodo, y también en este periodo después pasó a denominarse Compañía de Consumidores de Gas de Santiago. La gráfica, ahí pueden ver cómo ya se utiliza el nombre en esta publicación, que sale Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, incluso sale la dirección Santo Domingo 1061, que es la actual donde aún se encuentra la compañía. Y en esta época, como le dije, no, estamos bien atrás en los años, pero también hubo un hecho relevante que también fue la introducción a fines de este siglo de la luz incandescente. La luz incandescente que en un comienzo se apropió a través del gas hidrógeno, pero que con el tiempo la electricidad se fue tomando este espacio ya que era mucho más eficiente. Pero es un hito que yo posiciono también como la mujer como parte de la modernidad, como vemos las imágenes ahí, cómo se destacaban estos como afiches que se pegaban probablemente en las calles, que salía gas incandescente y aparecía una mujer como iluminando. Entonces es como un hito importante, ya que es como una primera señal también de modernidad, este es un imaginario que ya se vio como plasmado en la publicidad de la época. Yo creo que eso es como grandes rasgos lo que le puedo contar que podemos revisar en este primer capítulo. Muchas gracias, Raimundo. Claramente acá ya vemos cómo aparecen dibujos más que fotografía, a lo mejor lo que estamos acostumbrados hoy en día, ya son dibujos, hay textos muy llamativos que da claramente una forma de empezar a ver la publicidad a través de estos llamados y cómo la mujer también es súper importante para hacer llegar este nuevo artefacto a los hogares chilenos. Así que vamos con nuestro segundo capítulo. Que se llama A la conquista de los hogares, los artefactos domésticos, y un periodo entre 1910 y 1940. Será Carla quien nos contará qué ocurre durante este periodo con la empresa y la publicidad. Sí, bueno, continuando con lo que les estaba contando Raimundo, aquí hay un importante cambio en lo que nosotros comenzamos a comercializar en ese minuto. En el año 1900 lo que pasó es que se comenzó a extender el uso de la electricidad y eso dejó a nuestra compañía en una posición compleja, ya que nosotros partimos generando gas para iluminar las casas de las personas y por supuesto los diferentes espacios públicos. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer en este minuto fue reinventarnos, reinventar la forma en que llegábamos a nuestros clientes, y para eso lo que realizamos fue introducir dentro de las casas de las personas algunos artefactos tecnológicos como cocinas, calentadores de agua, calefactores, para poder ampliar o aumentar la calidad de vida de las familias chilenas. Todos esos artefactos, por supuesto, funcionaban con gas y representaron un importante cambio en la calidad y el confort que tenían las personas en ese minuto. Todos estos artefactos antes no se conocían porque, por ejemplo, se cocinaba leña o se calentaban los espacios con chimeneas o salamandras, era un poco distinto. Por lo tanto, empezaron a aparecer diferentes tipos de afiches publicitarios como los que estamos viendo acá, en donde las imágenes ahora son predominantes. Ya dejamos de lado esos avisos simples, solamente con texto, que llamaban a unirse a la red de gas, sino que ahora lo que hacemos es mostrar estos artefactos y mostrar, por ejemplo, imágenes de mujeres o de familias disfrutando del nuevo de esta nueva forma de vivir los espacios de la casa con esta tecnología que era muy moderna para la época. Entonces hacemos un llamado a los consumidores a que este combustible es un combustible eficiente, limpio y que en el fondo cambia tu calidad de vida. Y bueno, como antes no se utilizaban estos objetos tecnológicos como las cocinas, por ejemplo, lo que hicimos fue realizar una serie de clases de economía doméstica porque las personas no sabían usar estos artefactos. Entonces, por ejemplo, se realizaron algunas clases en nuestras oficinas centrales en Santo Domingo 1061, que es donde todavía estamos,
Y se hacían estas clases para enseñarle a las mujeres principalmente, que eran las usuarias de estos artefactos, a utilizar estos artefactos y sacarle el mayor provecho y manejar de manera eficiente el gas, ya cuidando la seguridad, cuidando el ahorro y además orientándolos en cómo se preparaban algunos alimentos. Y bueno, lo que hicimos ahora fue enfocarnos especialmente en esto, en el uso de estos artefactos tecnológicos, cómo se usaban, qué había que hacer, qué se podía hacer y cuál era el mayor provecho que se les podía sacar. Junto a ello, junto con las clases de economía doméstica, nosotros publicamos algunos manuales de economía práctica, que se llamaban en ese momento, en donde habían diferentes preparaciones y algunos datos o tips para el uso de, por ejemplo, los calentadores de agua, las cocinas o los teléfonos. Y acá podemos ver un afiche publicitario de época que es muy, muy interesante. Que dice que el gas le conviene mucho más, porque en el fondo era un combustible más eficiente, más rápido, más limpio. Ahí las mujeres empezaron a dedicar menos tiempo, por ejemplo, a estas labores que antes les tomaba mucho, mucho tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, vemos una mujer que está abajo de la cocina, mano izquierda, que está como descansando, como que ya hizo todo lo que tenía que hacer y ahora le quedó tiempo libre para poder usarlo en otras cosas. Muy llamativo eso para la época, por supuesto. Y bueno, también empezaron a aparecer algunos afiches que eran a color, como los que podemos ver acá, afiches que ya hacen directamente referencia a estos artefactos, hablando de la economía de estas cocinas, de la rapidez, de la higiene y de la seguridad que también contenían estos artefactos, y ahí ya podemos ver unas casas más modernas, más limpias, menos oscuras, como a diferencia de lo que era antes cuando se utilizaban otro tipo de combustibles. Así que eso fue este periodo, fue un periodo de consolidación de este servicio y de estos productos. Muchas gracias, Carla. Claramente acá ya vemos otro tipo de publicidad, otro tipo de acercarse también a los hogares, haciendo hincapié en los beneficios que iba a tener estos productos. Muy llamativo también las clases ahí para enseñarte a usar la cocina, o sea, enseñarte a usar algo que para nosotros es súper cotidiano hoy en día. Y ya llegamos al tercer capítulo, vamos en la mitad de lo que esta larga historia, todo más de 160 años, y este capítulo se llama Gas licuado, energía innovadora, un capítulo en donde vamos a analizar entre los años 1941 y 1970. A ver, Raimundo, cuéntanos un poquito más de qué se trata este capítulo, por favor. Gracias, Nicole. Sí, tal como dice el título, es un capítulo donde ya vemos la introducción de esta energía como es el gas licuado, y marca una fuerte campaña en publicidad a la compañía, un poco mostrando ya lo que es la fabricación y venta de artefactos domésticos, pero que ahora son a gas licuado. Es decir, ya no solamente estamos hablando de la cocina que está en la casa, sino que también hablamos de productos transportables, del califón, de otros productos que se empiezan a instalar gracias a la aparición de este combustible que es mucho más transportable, mucho más fácil de manejar como el gas licuado. Pero más importante que eso es que empieza a aparecer ya la marca Gasco, como ven ahí, que el logo un poco más antiguo, de colores como que pertenecen ya a otra época, muy distinto a lo que conocemos hoy día, y se empieza a plasmar en la publicidad. Entonces ya vemos como en estas imágenes, como por ejemplo en el estanque aparece ya el logo para el sector más residencial, por ejemplo, pero dirigido quizás a los arquitectos, a una constructora, o el Califón Multigas, como también aparece en la marca Gasco, o incluso para, como les decía, mucho más transportable, por ejemplo, para un camping, con estas parrillas portátiles, por ejemplo, que permitía que con el gas licuado puedes armar un asadito y de forma mucho más práctica. Entonces ahí como empezamos a ver, uno, por un lado, que se empieza a posicionar el nombre de la marca, y dos, que también la publicidad, los artefactos que se vendían eran mucho más prácticos. Pero en respecto a la publicidad también vemos que ya empiezan a aparecer mucho más colores, otro tipo de dibujo, más gráfico, vemos que ya empieza a variar un poco ya la publicidad. Para potenciar obviamente todo esto, además de los colores y dada la época que era, también se empieza a apelar como a la trayectoria y experiencia que tiene la compañía. Como los adelantos tecnológicos vienen a simplificar como un poco la vida, vienen a hacer un poco más
más fácil la cocina. Por ejemplo, vemos ahí en un aviso el tema de Supergasco. Y un tema que empezó a ocupar harto la empresa es el tema del gas refinado, ya que es un combustible que aludía en cambio a las materias primas, por lo tanto tenía una mayor pureza este combustible. Y precisamente se hacía hincapié en esto, ya que muchos aún utilizaban la leña y el carbón, con cocinas más oscuras, con harto humo, más contaminante. Entonces, se dio harta fuerza a este mensaje precisamente para dar, como dice el aviso, más comodidad, más pureza, más limpieza. Vemos las siguientes imágenes también que se habla de nuevo de la comodidad, como vemos ahí una persona cocinando en una cocina como limpia, más fácil. Vemos también cómo se apela de nuevo a la marca, qué significa Gasco, una cocina y también que en esa época una cocina más chica comparada con las que habían antiguamente. Entonces como que empieza a instalarse como esta idea de que Gasco busca simplificarte un poco la vida y hacer la vida más cómoda. Como les mencionó Carla también, sigue usando estos recetarios. En este caso ya, dada la época, empiezan a aparecer a color y lo que reforzaba también un poco las ventajas que traía tener artefactos Gasco. Y eso les puedo contar más o menos lo que abarca estos años entre 1941 y 1970. Muchas gracias, Raimundo. Sí, claramente acá ya vemos fotografías en las publicidad, algo nuevo, algo que no habíamos visto hasta ahora. Y vamos viendo también cómo nuevamente se resaltan los beneficios de tener Gasco en tu cocina, el logo Gasco muy presente, así que cómo evoluciona la marca, también se evoluciona la publicidad. Llegamos así al penúltimo capítulo, el cuarto, que se llama La expansión territorial y los nuevos negocios. Y acá vamos a analizar lo que ocurrió entre 1971 y al año 2000. Carla, ¿nos podrías contar sobre qué trata este capítulo? Sí, por supuesto, aquí ya vemos un cambio porque está consolidado los dos negocios principales que tenía la compañía en este momento, que era el gas licuado, que viene envasado en cilindros, y por otro lado el gas de ciudad que llegaba a las casas o a las industrias, a las diferentes industrias de la región metropolitana por cañerías. Sin embargo, durante la década de los 70, la publicidad de este periodo fue un poco más baja, no se hizo de manera tan extensiva como era anteriormente, debido a las complejidades y restricciones económicas propias de este periodo. ¿Por qué digo esto? Porque la publicidad en ese minuto era mucho más simple, los llamados de atención eran un poco más simples, se publicaban algunas fotografías para poder publicitar estos dos servicios. Sin embargo, en la década de los 80 ya esto comenzó a cambiar, hubo una apertura, los afiches publicitarios también comenzaron a cambiar. Hubo, por ejemplo, comenzó en este periodo la presencia de fotografías en los afiches ya más extensivamente, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahí vemos dos ejemplos de estos dos servicios. Por un lado, el servicio del gas licuado que venía envasado, y ahí podemos ver como una especie de caricatura o de imagen que nos habla de este periodo, y por supuesto esto siempre se ve avalado por esta gran experiencia que tenía Gasco en poner en práctica y en marcha todos estos servicios tan positivos para las comunidades. Entonces, por ejemplo, ahí dice que nadie tiene una mayor variedad de servicios que nosotros. Ahí estamos hablando de que nos expandimos, por supuesto, y comenzamos con un proceso bien importante del que voy a hablar en unos minutos. Y por otro lado está el tema del gas de ciudad, que ya se consolidaba, por supuesto, y en este minuto se comenzó a hablar de este servicio como una energía limpia, una energía que ya era como la energía del futuro, por supuesto, y que era muy, muy eficiente, y eso, por supuesto, se ve reflejado en estos afiches que ya son diferentes, son mucho más modernos, hay unos colores un poco distintos, en donde se muestra principalmente el atributo de este combustible con esta llama azul pura, libre de contaminación al final. Y bueno,
Junto con eso, con esta consolidación de estos dos negocios, lo que pasó fue que comenzamos a expandirnos por Chile. En la zona norte fundamos Gasnor, en la zona sur Gasur, y en la región más austral de Chile fundamos Gasco Magallanes para poder distribuir gas natural en la región, en la ciudad de Punta Arenas y las ciudades más importantes de sus alrededores. Y además de eso, en la región metropolitana consolidamos nuestro negocio de gas natural y fundamos Metrogas en el año 92 para poder abastecer a la comunidad de gas natural que se importaba desde otros países, principalmente desde Argentina en ese momento. Y abastecíamos a toda la región metropolitana con ese combustible. Fue muy importante para nosotros estas dos compañías, por un lado Gasco Magallanes y por otro lado Metrogas, y en este minuto, además de esta apertura a regiones, lo que pasó es que comenzamos a expandir también nuestra forma de comunicar, nuestra forma de hacer publicidad, y ahora ya comenzamos con los spots de televisión, por ejemplo, o algunas publicaciones en revistas ya de manera mucho más extensa, con estas bonitas fotografías, por un lado, de nuestro servicio, de la forma en que se realiza el servicio, y con estas imágenes muy cálidas de familias disfrutando de una casa muy bonita y de una energía muy limpia también. Y además las filiales también tuvieron su forma de hacer publicidad. Se publicaron algunos afiches en revistas de manera paralela porque eran otras compañías que formaban parte de Gasco en ese minuto. Muchas gracias, Carla, por esta regulación. Acá ya llegamos a regiones. Fue llamativo ver que recién en esa década empezamos a llegar a otros lugares y que se expandieron los beneficios del gas a casi todos los chilenos, incluso hasta la ciudad más austral del mundo. Así que muy interesante. Y llegamos así a nuestro último capítulo lo del libro, el capítulo número 5, que se llama De los multiservicios a las soluciones energéticas. Un capítulo a lo mejor un poquito más corto en cuanto a años, pero bastante movido, como se dice. Raimundo, a ver qué podemos encontrar en estos últimos años. Así es, Nicole, tal cual. Un capítulo quizás con hartas novedades, pero más corto en el tiempo, dado también, estamos hablando de una época donde ya la publicidad es mucho más invasiva y mucho más presente en nuestras vidas. Un hito importante que ocurrió, obviamente, como ya ven ahí en la gráfica, es Autogasco. Y es porque Gasco ya no solamente quería su combustible a los hogares, sino que también lo lleva a los vehículos. Y el objetivo de esto es ser un combustible alternativo y menos contaminante. Y estos atributos precisamente han destacado en la publicidad. Por ejemplo, vemos que se habla de más conveniencia, más ecología, más autonomía. Entonces vemos cómo ya se empiezan a destacar ciertas ventajas en esta publicidad de no solamente ya del gas para las casas, sino que también para los vehículos. En paralelo, en la región de Magallanes también se implementó una flota de buses a gas natural bajo la marca Movigas y estuvo por muchos años presente en la zona. Fue un hito importante ya que ayudó mucho en la región de Magallanes al transporte público a disminuir las emisiones y contribuir al medio ambiente. Esa concesión ya se terminó. Voy a pasar a un tema quizá un poco más icónico que todos nos acordamos, como son las llamitas, las llamas de Gasco. Esos personajes que tenían corpóreos azules que tanto marcaron la publicidad de dicha época. Por ejemplo, podemos ver en las imágenes un comercial donde aparecen estos niñitos de llamitas con actores, los hits que hacía Nacho, o incluso alianzas comerciales que se hicieron con casas comerciales, con la tarjeta Lider Presto, con Servipack, con algunos bancos. Entonces, yo creo que un momento que quedó en el colectivo de todos nosotros, estos comerciales, marcaron un poco Gasco muy asociado a lo que eran las llamas, y la publicidad lo buscaba eso, como que uno asociara el gas con Gasco. Me desvío de nuevo un poco, me voy a la internacionalización de la compañía. La compañía no tiene solo presencia en Chile, sino que también tiene en Colombia, y durante este periodo precisamente llegamos a ese mercado a través de la adquisición de dos importantes compañías que tienen presencia ya, que son Vidagas y Unigas. Estas dos marcas se dedican también a la distribución de gas licuado y, como ven en las gráficas, la publicidad es similar a la que tenemos acá. Es decir, se trató de mantener los mensajes que se están utilizando, principalmente como soluciones energéticas, soluciones integrales,
para distintos rubros, como comerciales, residenciales, industriales, etc. Carla les había mencionado que esta compañía tuvo hartos cambios de nombre, también de razón social, y por lo mismo en 2017 se crea el holding Empresas Gasco. Este holding busca, diría que potenciar el tema de la solución energética, y ya no solo darse a conocer como una compañía que ofrece soluciones energéticas a gas, sino que soluciones energéticas de forma integral y en general. Gasco queda como una filial de este holding, dedicada exclusivamente a las soluciones energéticas a gas y a la distribución de gas licuado, pero también se crean otras empresas, como Gasco Luz, como Copiapó Solar, como Inersa, y buscan ser un complemento de las energías renovables y ser una oportunidad para mejorar en la distribución de energía en nuestro país, para ofrecer soluciones más limpias y precisamente para ser un complemento de las energías renovables, como luz solar, como incluso puede ser eólica. Entonces se está avanzando mucho en ese aspecto y por algo se creó este holding. Vemos también cómo la innovación obviamente es muy importante para todo esto, pero también dentro de Gasco se lanzó una aplicación que se llama Gas Connect, y que para el tema publicitario fue muy importante, ya que esta aplicación, que busca al final ser una solución más simple para todas las personas que quieran adquirir un balón de gas, puedan hacerlo a través de un teléfono, y la publicidad se abarcó eso, haciendo comerciales que apelaban a la familia, que apelaban a cómo era más fácil hoy día conseguir un cilindro, solamente agarrando el teléfono, en algunos casos utilizando un poco el humor de una familia. Entonces, fue un hito importante en la publicidad el lanzamiento de Gas Connect, como también el eslogan y nuestra estrategia de compañía, que es las soluciones energéticas, que hoy día nuestros principales mensajes están enfocados a eso, y vemos cómo en estos afiches ya utilizamos esta frase para distintas soluciones, ya sea para energía térmica, para soluciones acuícolas, solar fotovoltaica, agroindustrial, etc. Es decir, ya se empieza a apelar este término y empezamos a dejar atrás el tema de las llamas. Ya no hablamos de solución a gas, sino que ya no nos mostramos las llamitas ni las llamas, sino que ahora nos enfocamos netamente a la energía limpia y la solución energética. Para no seguir mareándolo, voy a ir terminando con algo bien importante y no menos importante, como es la Fundación Gasco, que pertenece a este holding y de donde hoy les estamos hablando, que ha tenido un rol clave en tres áreas, esta fundación, que es patrimonio, que es educación, energía y arte y cultura. Y vemos, por ejemplo, la sala Gasco, que es una sala que está ubicada en nuestra oficina central, pero que está abierta al público, donde se montan unas 4 o 5 exposiciones al año, y la gente puede visitarlas de forma gratuita. Y Gasco Educa, que es un centro de experiencia que está ubicado también en nuestra oficina central, donde niños y colegios pueden hacer un recorrido, hace la compañía, para que puedan conocer un poco más sobre la historia y las funciones que tiene el gas y la energía. Eso en resumen de lo que plasmamos en este último capítulo del libro. Muchas gracias, Raimundo, por contarnos esta última etapa del libro. Acá ya vimos las llamitas, quién no se acuerda de esos icónicos comerciales, pero también vimos la internalización de la empresa y, bueno, Fundación Gasco, desde donde estamos hablando. Así que muchas gracias. Con respecto a Sala Gasco, les contamos a todos que este jueves vuelve a abrir sus puertas con 2 exposiciones muy interesantes, así que los esperamos. Y con esto ya cerramos nuestro lanzamiento del libro. Recuerden que pueden visitar la página www.fundaciongasco.cl y ver ustedes mismos estas imágenes y muchas otras imágenes más, conocer el texto, los relatos, cómo fue la narración, así que los dejamos invitados a ello. Muchas gracias, Raimundo y Carla, por participar junto a nosotros. Gracias, Nicole. Chao, Muchas chao. gracias, Nicole. Gracias, hasta luego a todos.